Los bendiga y los guarde a todos los Bené Israel dispersos entre las naciones. Vamos a ver un resumen de la parashá que corresponde para esta semana. En esta semana vamos a ver dos parashá. La parashá Aharei Mod y la parashá Kedushin, que la encontramos en el libro de Vayikra, libro Levítico, capítulo 16 en adelante. Amados, antes de comenzar, no se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Vamos a abrir nuestras Tanakh, nuestras Biblias, en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 16. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Y Adonai dijo a Moshe: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. En esta sección de la Torá del capítulo 16, nosotros estamos viendo la razón o la causa por qué Nadab y Abiú murieron, y eso nosotros lo vimos en las secciones de la Torá anteriores que estuvimos estudiando. En Levítico 10 nosotros vemos la muerte de Nadab y Abiú. Dice en Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño. Eso dice el capítulo 10, pero aquí ya en esta sección de la Torá, el capítulo 16, nos dice que Aarón no en todo tiempo tiene que él entrar al lugar santísimo, delante del propiciatorio. Y solo a Moshe le estaba permitido entrar en todo tiempo, pero no a Aarón ni a ninguno de los otros Cohen podían entrar al lugar santísimo. Y dice, y no sin sangre. Vemos aquí la entrada en escena del sacrificio que se hacía en esta fecha que nuestro Padre Celestial está estableciendo aquí, que básicamente en la fiesta de Yom Kippur, el Kohen Gadol se podía entrar al lugar santísimo, al lugar Kadosh Kadoshim, pero con sangre para hacer expiación, porque más adelante dice, en el capítulo 16, verso 6, dice, y hará traer Aarón el becerro para expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará las suertes a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte para Adonai y otro para Azazel. Vemos aquí varias cosas, amados. Primeramente, Aarón tenía que hacer expiación por él y por su casa, y tendría que ser con la sangre de un animal. ¿Por qué nuestro Padre Celestial estableció de esta forma que con sangre se podía hacer expiación? Luego se presentaba, dice, con 2 machos cabríos, uno para Adonai y otro para Azazel, y también tenía que estos animales, ¿verdad?, ser muertos. Vemos nosotros cuando Adán y Java hicieron la desconexión en cuanto desobedecieron los mandamientos que nuestro Padre Celestial había establecido. Dice que ellos, después de la desconexión que hicieron, descubrieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higo. Pero nuestro Padre Celestial, eso que hicieron ellos no les agradó. Entonces nuestro Padre Celestial fue el primero que sacrificó un animal, y con esas pieles de ese animal los cubrió Adán y Eva, porque muchas veces nosotros decimos quién fue el primer sacrificio que se hizo, hablando en la Torá. Muchos dicen, bueno, fue lo que hizo
Abel con Caín. Y vemos que Caín presentó lo mejor de sus crías. Abel presentó lo mejor de sus crías y Caín presentó lo que le había producido la tierra en cuanto a frutos. Pero anterior a eso, nuestro Padre Celestial sacrificó un animal para con esa sangre hacer expiación por la desconexión que había tenido Adán y Eva, y con las pieles de ese animal los cubrió. Y ahí es cuando se empieza a oficiar para presentarse ante nuestro Padre Celestial, a hacer expiación con un animal. Pero acá vemos otra cosa, donde no solamente Aarón se presentaba para hacer expiación por él y por sus hijos y su casa, sino que también tenía que presentarse con 2 machos cabríos, uno para hacer expiación delante de nuestro Padre Celestial y otro para Azazel. Y Azazel aquí, ¿qué tiene que ver? Nuestro Padre Celestial lo determinó de esta manera. Muchos comentaristas de la Torá dicen que Azazel, era un ángel caído. En realidad, antes del diluvio, hay un comentario que dice que hubieron dos ángeles que le pidieron permiso a nuestro Padre Celestial para descender aquí a la tierra, y que ellos sí iban a obedecer los mandamientos que no estaban obedeciendo los hombres, y nuestro Padre Celestial le dio permiso. El uno se llamaba Asa y el otro Azel, y unidos los dos son Azazel. Ese es un comentario. Y cuando ellos descendieron, estos ángeles aquí en la tierra, desobedecieron todos los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció, y todos los mandamientos que estos malajín, estos ángeles caídos, desobedecieron, nosotros lo vemos en esta parashá, en esta sección de la parashá, en Aharei Mot y en Kadoshim. Está una lista de todo lo que el hombre no debe hacer. Y si el hombre los hace, nuestro Padre Celestial dice, van a ser Kadoshim, van a ser Kadosh. Porque nosotros vemos aquí el nombre de esta parashá, Aharei Mot, que significa después de la muerte, y la otra parashá, Kadoshim, serán Kadosh. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la muerte, nosotros vamos a ser Kadosh. Eso es lo que realmente significa. Pero aquí nosotros vamos a ver, más adelante vamos a ir explorando un sinnúmero de mandamientos que nuestro Padre Celestial le da al pueblo de Israel, para que ellos puedan ser Kadosh, para que ellos puedan ser Kadoshim, para que ellos puedan acercarse. En realidad, la sangre del animal, dice aquí en Vayikra 16, verso 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados, y de la misma manera, dice, hará también al Mishkan de reunión, el cual reside en medio de sus impurezas. Es decir, que a través de la sangre se podría hacer la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Es decir, había una transgresión, y es a través de esa sangre del animal que se hacía expiación. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos o reconciliar el pueblo con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, que el macho cabrío que era para nuestro Padre Celestial era sacrificado, y con esa sangre se rociaba parte del propiciatorio. Y en cambio, el macho cabrío que era para Azazel, todas estas faltas que están en esta parashá y en la parashá Kadoshim eran confesados. Aarón le ponía las manos al animal y eran confesados todas estas faltas. Y ese animal era llevado por un hombre al desierto y era puesto en un despeñadero, y ese animal era muerto ahí. Ahora, ¿qué sucedía? Que cuando había templo, el primero o segundo templo, en las puertas del templo se ponía un hilo rojo, una tela roja en las puertas. Si las faltas del pueblo, después de haber hecho este acto de llevar a este macho cabrío al desierto, si las faltas del pueblo habían sido redimidas, el hilo de escarlata o rojo que se ponía en la puerta era transformado en un hilo blanco cuando eran ascetas. Ahora, ¿qué sucedía? Si Aarón y sus hijos hacían todo este trámite, todo este proceso, ellos lo hacían y el pueblo no se arrepentía.
¿qué es lo que sucedía? Que ese hilo seguía siendo rojo, es decir, no se volvía blanco. Se volvía blanco cuando el pueblo se volvía kadoshim delante de nuestro Padre Celestial, es decir, se arrepentían de sus faltas. Eso sucedía cuando había el primero y segundo templo. ¿Sí? Cuando había el primero templo y el segundo templo, nuestro Padre Celestial estableció de esta forma. Y nosotros vemos aquí un sinnúmero de faltas que nuestro Padre Celestial le dice al pueblo que ellos no tienen que cometer, ¿verdad? Pero antes de ver las faltas, la lista de faltas, nosotros vemos que nuestro Padre Celestial establece una fiesta. Aquí en esta parashá nosotros vemos que se establecen ya los mandamientos de la fiesta de Yom Kippur. El Yom Kippur, el día de la expiación. En Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur, nosotros lo que hacemos es un ayuno de 24 horas continuas para podernos reconciliar de todos los errores y faltas que hayamos cometido delante de nuestro Padre Celestial. En esa fiesta, nosotros vemos que el Cohen Gadol se presentaba delante de nuestro Padre Celestial con los sacrificios. Y dice aquí en el capítulo 16, verso 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis, quiere decir ayunarán, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haráis, ni el natural ni el extranjero que mora con ustedes, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Es decir, amados, que aquí nuestro Padre Celestial establece los mandamientos de cómo debía presentarse Aarón para oficiar delante de él en esta fiesta de Yom Kippur y cómo tenía que presentarse el pueblo, cercados delante de nuestro Padre Celestial. Es decir, muchos comentaristas dicen que esta sección de la Torá que se leen juntas, Ahareimot y Kadoshit, es un mini Kippur. Nosotros estamos ahora en la cuenta del Omer y nos estamos preparando para el momento de que nuestro Padre Celestial vuelva a entregar la Torá, porque todos los años vivimos este suceso en Shavuot y nos estamos preparando, sacando dentro de nosotros todas nuestras impurezas para ser aceptos delante de nuestro Padre Celestial y poder aceptar la Torá de nuestro Padre Celestial. Ahora, yo veo aquí yo aquí tengo el Humash, y este Humash, que es una de las traducciones más fidedignas de la Torá, el Humash, hay un comentario a mí que me llamó la atención. Y lo voy a leer, lo que dice el Humash en cuanto al comentario de esta parashá que nosotros estamos viendo. Dice aquí, ¿por qué se menciona la muerte de los dos justos, Nadab y Abiú, en relación con el capítulo del servicio de Yom Kippur? Debido a que la misma manera que Yom Kippur proporciona expiación, así la muerte de los justos también proporciona expiación. Según el Talmud Yerushalayim, Yomá 1.1. Meshech Yomá explica, dice, que en Yom Kippur es tiempo de gracia y es por ende un momento propicio para obtener expiación. Cuando una persona justa, como lo eran Nadab y Abiú, fallece y su Ruach asciende al mundo de las almas, las otras almas justas en los Shamayim se regocijan ante su arribo. Este buen sentimiento en lo alto, dice, puede imbuir de un Ruach de perdón y expiación a los deudos de esta persona justa en la tierra. Entonces vemos aquí, en este comentario que se hace en el Humash, que la muerte de Nadab y Abiú trajeron expiación, dice, para el pueblo. Es decir, amados, que la muerte de un justo
puede traer expiación para el pueblo. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Juan. En el libro de Juan, vamos a ver un momento el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 49. Dice, mire, amados, dice esto, Juan, capítulo 11, verso 49. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí, sino que como era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Es decir, amados, que la muerte de un justo trae redención para el pueblo. Ahora, ¿qué sucedía con Yom Kippur? Yom Kippur perdona solo los pecados que son de hierro o los pecados que son de desconocimiento de la Torá. Y es ahí donde entra nuestro Mesías Yeshua, porque es a través de la muerte de él que nosotros podemos tener la expiación de nuestras faltas, no el perdón, porque muchas veces se enseña mal. Yeshua lo que hace es prepararnos el camino para que nosotros estemos aceptos delante de nuestro Padre Celestial y poderle pedir perdón a nuestro Padre Celestial de nuestras faltas, por los méritos de ese justo Yeshua. Esa es la forma, amados. Esa es la forma, porque Yeshua no es Dios, y aquí nosotros lo hemos enseñado, y él nunca en los evangelios, pueden ustedes revisar, él nunca dice que él es Dios. Y en el Padre Nuestro vemos como él reza, Padre nuestro que estás en los Shamayim, que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Él siempre reza de esa manera. Y no sé por qué los hombres lo tienen a Yeshua como Dios y lo quieren adorar como Dios, cuando nosotros sabemos que Israel tiene un solo Elohim, Yud-Heh-Vah-Hei, que es el enviado de nuestro Padre Celestial, para que a través de los méritos de él nosotros podamos tener la redención y la entrada directa al trono de la gracia. Porque ¿qué sucedía, amados? En los tiempos posteriores a Yeshua, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después de Yeshua? Porque sabemos que después de la muerte de él se seguían haciendo sacrificios en el templo. Se seguían haciendo sacrificios en el templo después de la muerte de él. Pero ¿qué sucede? Que el lazo rojo que se ponía en la puerta, que tenía que transformarse en blanco, nunca más se transformó en blanco en los años posteriores a la muerte de Yeshua. Sabemos que el templo fue destruido en el año 70, ¿sí? Pero después de la muerte de Yeshua, todos esos años, el lazo rojo, cuando enviaban el chivo expiatorio a Azazel, llamado Azazel, al desierto a que muera, y regresaba ya el que lo había llevado y certificaba que el chivo expiatorio había muerto, el lazo de la puerta del templo tenía que transformarse en blanco, no se transformaba en blanco. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que nuestro Padre Celestial había hecho un cambio, ¿sí? Había hecho un cambio porque preveía lo que se iba a venir, que el templo iba a ser destruido. ¿Y cómo íbamos a hacer nosotros para poder expiar nuestra falta delante de nuestro Padre Celestial? Él nos envió un conducto a través de Yeshua, que es a través de él que nosotros podemos tener la entrada directa al trono de la gracia a través de lo que él hizo, porque él fue sin mancha, sin mácula, sin pecado. No cometió ninguna falta de la que nosotros vamos a ver aquí que el pueblo cometía, y si no se arrepentía, no tenía la expiación. Nosotros vamos a ver un momento lo que nos dice el libro de Hechos. Vamos a ver el libro de Hechos. En el capítulo 13, Hechos 13, verso 39 dice,
y que de todo aquello de que por la ley de Moshe no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Es decir, que en la ley de Moisés, en la Torá, amados, hay algunas faltas que son de muerte, que no, el chivo expiatorio no podía redimir ese tipo de faltas. El chivo expiatorio o las faltas que perdonaba en Yom Kippur, son las faltas de hierro, son las faltas de desconocimiento de la Torá. Pero los pecados graves, que eran de muerte, no tenían la justificación. Y es ahí donde entra en escena Yeshua. Es a través de lo que él hizo, que ahora nosotros tenemos entrada directa y podemos tener perdón de esas faltas que no tenían perdón. Vamos a ver un momento lo que nos dice Juan. El libro de Juan 14, 14:6. Dice Juan 14:6. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yeshua está hablando y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el camino que nosotros tenemos para acercarnos a nuestro Padre Celestial es Yeshua. No hay otro camino. No hay otro camino porque en la actualidad no tenemos templo. Ahora muchos dicen, los sacrificios, y muchos enseñan en algunas religiones, los sacrificios que había en el templo, los animales ahora fueron reemplazados por las oraciones, por los rezos, la sedaká, el maser, y ya de esa manera nosotros estamos justificados delante de nuestro Padre Celestial. Y no es verdad. Hay un solo camino que nuestro Padre Celestial dio a los hombres, mediante el cual nosotros podemos acercarnos a Él, y ese camino es Yeshua. Si bien es cierto, muchas religiones niegan a Yeshua y no quieren saber nada de Yeshua, pero es el único camino que nuestro Padre Celestial nos entregó. De lo contrario, amados, si fuera a través de los animales, del sacrificio de los animales, ya nuestro Padre Celestial en estos 2000 años que han pasado después de la muerte de Yeshua, hubiera permitido la construcción del templo. Y no se ha permitido la construcción del templo. Por esta misma razón, porque nuestro Padre Celestial hizo un cambio, amados. Hizo un cambio en su Torah, y solamente Él lo puede hacer, no los hombres. A pesar de que los hombres no quieran aceptar. A lo largo de toda la historia, amados, a lo largo de toda la historia, a Yeshua no lo han querido reconocer como un rabino que vino como enviado de nuestro Padre Celestial a hacer una transformación, a acercar la Torá al pueblo, que los religiosos la tenían encubierta y no enseñaban la verdad. Yeshua vino a hacer esa verdadera transformación, ¿sí? Nosotros vemos, amados, en esta parashá un sinnúmero de mandamientos. Vamos a ver en el libro de Hebreos, vamos a ver Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 11, dice el libro de Hebreos 9:11, pero estando presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no hecho de creación, sino por la sangre de machos cabríos, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por su propia sangre, amado, la sangre de un justo, la sangre de un sadik, fue derramada de una manera injusta. Roma enseñó que los judíos mataron a Yeshua, y eso es falso, amados. Eso es falsedad de falsedad. El pueblo judío no mató a Yeshua. Quien mató a Yeshua fue Roma. Se mató a un justo, ¿sí? Y la sangre de ese justo trae expiación para el pueblo.
¿Y por qué nuestro Padre Celestial lo estableció de esta forma, que es a través de la sangre, amados? ¿Por qué tiene que haber tiene que derramarse sangre? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a los pactos y al niño se le hace el Brit Milá, hay derramamiento de sangre, que es una señal del pacto. Nuestro Padre Celestial hace pacto con Abraham y le da la señal del pacto. ¿Y cuál es el pacto que nuestro Padre Celestial hace con Abraham? Nuestro Padre Celestial le dice: yo seré el Elohim de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Y esta es la señal, le da la Brit Milá. Y les daré la tierra prometida, el Canaán, si ustedes obedecen mis mandamientos. O sea, el pacto, amados, es de que nosotros aceptamos al Dios de Israel, ¿sí? Adoramos al Dios de Israel y obedecemos los mandamientos que el Dios de Israel estableció y están aquí en la Torá, en la Tanakh. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace? No es el Nuevo Testamento, amados. Tenemos que saber esto. Y en los libros de los profetas, el nuevo pacto se le llama como Brit Hadashah, o pacto renovado. En el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, nuestro Padre Celestial dice que en los postreros días hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí no entran las religiones, un sinnúmero de religiones que hay afuera, no entra ninguna de ellas, sino se adhieren al olivo natural que es Israel. Tienen que sumarse, tienen que adherirse y no formar su propia religión y querer hacer a nuestro Padre Celestial obedecer mandamientos que ellos han inventado. No, las cosas no funcionan de esa manera, amados. Entonces, en el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace con su pueblo, y está en Ezequiel, en Jeremías, y lo hemos estudiado, dice: yo pondré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, para que la podamos nosotros obedecer. Ese es el nuevo pacto, amados. La Torá no ha sido desechada como muchos enseñan, que la Torá ya fue invalidada, ya fue desechada, ya es el Antiguo Testamento, enseñan mal. Vamos un momento a Jeremías, y esto ya lo hemos enseñado varias veces. Está en el libro de Hebreos, capítulo 10 también, el nuevo pacto, que es con la casa de Israel y con la casa de Judá, donde entran el sinnúmero de religiones que hay afuera, amados. Es la pregunta, ¿dónde entran? Jeremías 31. Dice, pueden leer todo el 31, pero yo voy a leer el 31-33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá, mi ley, en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto. Y en el libro de Hebreos 10:16, el mismo pasaje ustedes lo van a leer en Hebreos 10:16. Este es el nuevo pacto que hace nuestro Padre Celestial con nosotros en estos días, de escribir su Torá en nuestra mente y en nuestros corazones para que la podamos cumplir. Ese es el Brit Hadashah, ese es el pacto renovado, ese es el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial concierta con su pueblo. Es decir, que si yo soy pueblo de nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que voy a hacer, amados? Obedecer los mandamientos y entrar a los pactos que nuestro Padre Celestial realizó con su pueblo. Pero muchos enseñan, no, eso de la Torá, eso ya fue abolido, ya fue desechado. Ellos enseñan de esa manera. Y cada cual, amados, cada uno de nosotros, en algún día, vamos a tener que dar cuenta de todos, de todo lo que nosotros hablamos, de todo lo que nosotros decimos, y hasta de lo que enseñamos. Hay mucha responsabilidad, amados, cuando nosotros estamos enseñando, y debemos enseñar la verdad, Y en la lista de mandamientos que nuestro Padre Celestial da en esta parashá de Ajerei Mot y Kadoshim, que la gran mayoría son mandamientos prohibitivos que el pueblo no debía hacer.
Por ejemplo, aquí está uno, 17:10 dice, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, si comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere sangre. Hay una prohibición de no comer sangre, amados. Sangre de animal. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. Entonces hay una prohibición de no comer sangre. ¿Sí? El que derramare sangre inocente. Dice aquí en el 18:5, por tanto guardaré mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá. Es decir, quiero vivir más tiempo en esta tierra. ¿Qué es lo que debo hacer? Obedecer los mandamientos. Aquí hay otro mandamiento, dice, en el 18:21, y no des a tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch, porque había eso, amados, que ofrecían sus hijos a los ídolos, a dioses falsos. Hay otro mandamiento, no te echarás con varón. Aquí hay un mandamiento, amados, 22, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación. Es abominable, mujer con mujer o hombre con hombre, es abominación delante de nuestro Padre Celestial. No está permitido, no lo debemos hacer. A pesar de que las leyes, los hombres las cambian. Y por ley ahora hay de que no, déjenlo que él decida. Un niño, ¿cómo va a poder decidir? Una joven, ¿cómo va a poder decidir si todavía no tiene conciencia, ¿sí?, de su identidad? Nuestro Padre Celestial, si hubiera querido crear un tercer sexo, ya lo hubiera hecho. Pero no hay tercer sexo. Bien naces hombre o bien naces mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Son las sociedades, los entornos, que cambian la personalidad de la persona y le inducen. Muchos niños son inducidos a que acepten esas falsedades porque no tienen una buena educación. Miren, y siguen los mandamientos, amados. Por ejemplo, en la Parashá Kedushin, capítulo 19 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, Kadosh, porque yo soy santo, vuestro Elohim. Es decir, ¿cómo yo puedo ser santo, amados? ¿Cómo yo puedo ser Kadosh? Obedeciendo todos estos mandamientos. Porque dice, santos seréis, porque yo soy Kadosh. ¿Quién es un santo? No es esas imágenes que ponen en las veladoras. Esos no son santos. Santo es el que obedece los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial a ellos le dice, son Kadosh, ustedes son santos. No esas imágenes que la gente adora en idolatría. Eso es idolatría, amado. Eso no son santos, son imágenes de madera, de yeso, que eso no tiene vida ni nada. Miren más adelante que dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis, yo Adonai. Es decir, amado, cada uno venerará o temerá, honrará a su padre y a su madre. Guardar los días de reposo, no te vuelvas a los ídolos. Ídolo puede ser el dinero, ídolo puede ser una persona, ídolo puede ser tus bienes. Entonces aquí hay un mandamiento, no te vuelvas a tus ídolos. Más adelante vemos otro mandamiento para poder ser santos, no hurtarás, o sea, no robarás, no engañarás, no mentirás a otro. Amados, para ser Kadosh, para ser santos, nosotros no debemos mentir. Debemos ser honestos delante de nuestro Padre Celestial. Hay otro mandamiento, miren. No jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Elohim Yud-Heh-Vah-Hei. Es decir, que no debemos jurar falsamente por el nombre de nuestro Padre Celestial, amados. No oprimir a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario. A los empresarios o los que tienen personas bajo dependencia, pagarles puntual, amados. Hay un mandamiento de no retener el salario del jornalero o de la persona que tenemos bajo dependencia, de pagarle a tiempo sus honorarios. Hay otro mandamiento, no maldecirás al sordo. Amado, no maldecir al sordo ni burlarse de alguien que tenga alguna deficiencia en cuanto a su cuerpo, porque aquí hay otro mandamiento que dice, mire, delante del ciego no pondrás tropiezo. Delante del ciego
no pondrás tropiezo. ¿Qué significa eso, amado? Yendo a lo espiritual. Hay mucha gente que tiene desconocimiento de la Torá, de los mandamientos y de esta revelación que nosotros hemos tenido. En realidad son ciegos delante de nuestro Padre Celestial, que necesitan de cada uno de nosotros que vayamos y les entreguemos esta Torá para que despierten. Entonces se está refiriendo a eso también, amados, porque dice, delante del ciego no pondrás tropiezo. Mucha gente pone tropiezo delante del que no conoce, para que no aprenda, para que no sepa, y para que no se eleve espiritualmente, o para que no tenga la salvación, porque sabiendo, muchos religiosos, de todas las denominaciones, de los otros campamentos que hay, no enseñan la verdad y ellos la conocen. No enseñan la verdad, pero ellos saben la verdad. ¿Y eso qué significa? Poner tropiezo a esa persona que está ciega en cuanto al conocimiento de la verdad, para que no despierten. Y tenerlos cautivos ahí, tenerlos cautivos por el amor al dinero que tienen, simplemente por eso. Dice más adelante, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Nuestro Padre Celestial es justo, amados, justo en todos sus caminos, y espera que su pueblo también haga justicia y sea justo. Hay otro mandamiento para ser cados delante de nuestro Padre Celestial. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai, amado, la Lashon Hará, el andar chismeando no es bueno delante de nuestro Padre Celestial, porque dice que nosotros estamos atentando contra la vida de esa persona, porque lo podemos estar matando espiritualmente. Vamos a ver lo que nos dice, amados. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Santiago referente a esto. Santiago 1:19. Santiago dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Miren el 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Imagínense eso, amados. Es decir, si alguien se cree religioso y no refrena su lengua de no andar chismeando por ahí, ¿sí? Todo lo que él está haciendo es vano, es de por gusto. Entonces, amados, la Lashon Hará no solamente afecta a la persona que la hace, sino que envenena todo su entorno y envenena también al resto. Porque en nuestro medio la gente es tan ávida a que vienen con un chisme a escucharlo, y así sea mentira, lo aceptan como verdad, y esa es la verdad. Y el cuento del chisme cambia tu personalidad, porque de pronto tú veías a esa persona de una manera, pero como ya te hablaron mal, tú lo ves ya de otra manera, ya lo tratas de otra forma, ya no crees lo que te dice, porque le hiciste más caso a un chismoso y no vas directamente a la fuente a averiguar si es verdad o mentira, sino que nos quedamos escuchando, y esa es la malicia, el quedarnos escuchando, y peor aún, cuando esa falsedad que hemos escuchado la transmitimos también. Ahí viene el pecado. Entonces, amados, miren que por el chisme se han generado hasta guerras. Y hay un caso en Segunda de Samuel, donde en los tiempos del rey David, dice que murió un rey, y el rey David
envió mensajeros a darle el pésame porque quedó como gobernante el hijo de ese rey. Le envía el rey David unos mensajeros, unos emisarios, unos embajadores, a darle el pésame y a reafirmar la alianza que había tenido con el padre. Pero este escuchó cuento y chisme de los asesores que le dijeron: no, el rey David manda a estos hombres a ver cómo estamos nosotros, cuáles son nuestras deficiencias, a ver cómo va a ser para atacarnos. Y este rey escuchó, y lo que hizo a estos embajadores los degradó, le rompió sus vestiduras y le hizo un poco de cosas. Eso está en 2 de Samuel 11, ustedes pueden ver esa historia. Y producto de esto se produjo una guerra entre estos dos países. Pero ¿qué fue lo que originó la guerra? Fue el chisme, fue el cuento, fue las malas palabras. Es decir, cuando nosotros hablamos mal, ¿qué significa hablar mal? Es mal decir. O sea, hablar mal es mal decir. Es decir, que cada vez que yo hablo mal, estoy maldiciendo a la persona. Estoy mal hablando, maldiciendo de ella. Entonces, vemos aquí, amados, una serie de mandamientos. Aquí hay un mandamiento, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Sí? Hay un mandamiento, amados, de no vengarnos. ¿Por qué viene la venganza y por qué viene el rencor? ¿Sí? ¿Por qué viene la venganza y el rencor en la persona, amados? Por situaciones no resueltas. Y todo esto que estamos viendo, amados, de chisme, el rencor, el odio, tiene porque muchas veces las personas se enojan fácilmente. No somos prudentes. Y vemos nosotros lo que le sucedió a Moshe cuando nuestro Padre Celestial, el pueblo le pedía agua después de la muerte de Miriam, ¿sí? Y nuestro Padre Celestial le dice a Moshe: habla a la roca. Y Moshe no hizo lo que nuestro Padre Celestial le dijo, sino que él golpeó a la roca 2 veces porque se airó, se enojó con el pueblo por lo que lo estaban haciendo pasar. ¿Y qué sucedió con ese enojo de Moshe? Fue razón para que no entre a la tierra prometida, amados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido ira? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido coraje? ¿Sí? ¿Cuántas veces, amados? Y eso ¿qué es lo que genera en nuestras vidas? Genera que nos desconectemos de la fuente. ¿Y cuál es nuestra fuente? Nuestro Padre Celestial. Es decir, que cuando la persona se enoja, el Ruach HaKodesh que está dentro de la persona se va. Y automáticamente los sabios de Israel dicen: viene otro Ruach. Y toma posesión del cuerpo de la persona. Es decir, que el Ruach de nuestro Padre Celestial se va cuando la persona está en ira, con coraje, con odio, con rencor, y viene otro Ruach malo, del lado del adversario, y toma posesión ahí de ese cuerpo. Entonces nosotros tenemos que reflexionar, amados, si queremos ser cados, ser prudentes. Miren el Pirkei Avot nos dice, sigue la senda. Esto decía el Rab Hillel. Hillel dijo, según el Pirkei Avot, sigue la senda de Aarón, amando la paz, la shalom, dice, procurándola, amando a los seres humanos y acercándolos a la Torá. Es decir, dicen que Aarón era un hombre de shalom, era un hombre de paz. Y si yo quiero ser kadosh, como aquí nos está hablando esta sección de la Torá Kadoshim, debo procurar la paz. Debo procurar ser un hombre o una mujer de shalom, de paz en todo momento. No tengo por qué airarme. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Salmos. El libro de Salmos, en el capítulo 37. El libro de Salmos, vamos a abrir un momento el libro de Salmos, en el capítulo 37. En el verso 8 dice, el libro de Salmos, deja la ira y desecha el enojo. No te excites
en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yud-Heh-Vah-Heh, ellos heredarán la tierra. Es decir, amados, que nosotros debemos desechar de nuestra vida el enojo, la ira y la contienda. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios, amados. El libro de Efesios, vamos un momento al libro de Efesios. Efesios, capítulo 4, verso 26. Dice Efesios, capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al adversario. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contrictéis al Ruach de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Elohim también nos perdona a vosotros en Yeshua. ¿Sí? Entonces, amados, nosotros debemos desechar de nosotros la ira, el enojo, la contienda. Para discutir y pelear, siempre se necesitan de dos personas, amados. Cuando nosotros vemos que la otra persona está enojada o está con ira, nosotros más bien tenemos que retirarnos. Ser prudentes en todo momento, porque de nada nos sirve entrar en una contienda, en un pleito. Eso no edifica, lo que hace es contrictar nuestros Ruach HaKodesh y hace que nuestro Ruach HaKodesh se vaya de nosotros y venga un Ruach malo a tomar posesión de ese cuerpo. Para ir concluyendo con este mensaje, amados, yo les voy a dejar con 5 consejos prácticos para nosotros de una u otra manera poder gestionar mejor la ira, el coraje o la contienda. Primer consejo: sepárate, haz un espacio, ¿sí? Sepárate cuando veas que la otra persona está irada, está con coraje, mejor retírate un poco, haz un espacio entre ella y tú y medita cuáles son las consecuencias si tú entras en la misma esfera de la persona. Si tú ves la persona que está con ira, coraje, rabia, etcétera, ¿sí? Analiza, ¿yo qué saco con él si me pongo al mismo nivel de la persona? ¿Sí? Entonces, preferible, mide las consecuencias de lo que eso puede traer y mejor sepárate y no te pongas al mismo nivel de la persona. ¿Sí? Segundo, analiza el origen del enojo. Si no viene de una frustración, conflicto no resuelto, entonces analiza, si estoy enojado, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? Entonces, hacer un viaje a mi interior, y ahora que estamos en la cuenta del Homer, buscar las razones por qué tan fácilmente nos enojamos. De pronto hay conflictos no resueltos, de pronto hay situaciones con esa persona que no hemos hablado, no hemos conversado. Antes de enojarnos, llegar a acuerdos en shalom, en paz, y no dar lugar a que el enojo se dé. Hay muchas personas que parecemos como fosforitos, que enseguida nos encendemos ante mínimas situaciones, y para pelear, siempre digo, se necesitan de dos personas. Una sola persona no puede pelear sola, se quedará discutiendo ahí, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Sí? Tercero, no condenar, ni atacar, ni culpar al otro, asumir responsabilidad, confrontación asertiva. ¿Sí? Eso es otro error que nosotros cometemos. Es muy fácil, amados, salir del paso atacando, culpando a los demás o echándole la culpa a los otros de nuestras responsabilidades o de lo cual nosotros somos responsables, y así la otra persona sea la culpable. No debemos por qué achacarla, no debemos por qué juzgarla,
Y no debemos por qué estarle sacando en cara a eso, sino que ser hombres de shalom, mujeres de paz. ¿Sí? Como cuarto punto, o cuarta recomendación que le damos, redirige la energía de la ira a hechos constructivos. Es decir, cuando tengo esa energía de ira que no sé cómo explotar, no sé cómo hacer, redirige a acciones de bien, redirige eso a estudiar la Torá, redirige eso a hacer obras de caridad, a hacer obras de bien, de compartir con tu prójimo. Y como último punto, como quinto punto, tener una visión a largo plazo, no dejar que el enojo sea permanente. Muchas personas enojadas viven meses, semanas, años. Muchas relaciones se pierden por el enojo. La persona gana, en cambio, si es una persona de paz. Entonces, mirar a un largo plazo lo que nos puede llevar a estar enojados con una persona. Si alguien nos ha ofendido, amados, eso nosotros tenemos que sacarlo de nuestro interior. Dice la palabra, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que yo los haré descansar. Todas nuestras cargas, todos nuestros temores, todos nuestros enojos, todo, entreguémosle a nuestro Padre Celestial a través de Yeshua, y que Él tiene control y dominio de nuestras vidas. Nada sucede por nada. Si nosotros, amados, estamos en una situación de enojo, nuestro Padre Celestial lo permite. ¿Por qué lo permite? Para probarnos. ¿Cómo estamos espiritualmente? Si hemos avanzado, si estamos yendo hacia adelante, o estamos en el mismo nivel o retrocediendo. Nuestro Padre Celestial mismo lo permite todo, amados, para ver cómo nosotros reaccionamos. ¿Cuál es nuestra postura ante una situación de esas? Nos vamos a quedar, amados, hasta aquí. Que nuestro Padre Celestial los guarde, los bendiga a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. No se olviden de darle me gusta a este mensaje, de compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Shalom con todos.